Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Cuando llegué la primera vez a visitar unas iglesias de Cristo aquí en los Estados Unidos, los líderes de la congregación me pidieron que tocara un tema para los hijos. Y tristemente me hicieron pasar a un cuarto, a una sala privada, para estar solamente con los hijos de los hermanos de la congregación, por separado de los padres. Pero cuando Dios decidió hablarle a los hijos, no pensó de la misma manera. Dios en su sabiduría, cuando decidió hablarle a los hijos, no los separó de los padres, sino que les habló juntamente con los padres. Solo dos textos del Nuevo Testamento, Dios se dirige a los hijos. En todo el Nuevo Testamento solo vamos a encontrar dos textos donde Dios habla directamente a los hijos. El libro de Efesios, abran sus Biblias en el capítulo 6, versículos 1 y 3, y también tengan abierta la Biblia en Colosenses 3, versículo 20. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Estos son los únicos dos pasajes que Dios habla directamente a los hijos en todo el Nuevo Testamento. Anoche Dios le habló a los padres. Hoy corresponde el turno para los hijos. Y no importa la edad que usted tenga, no importa la edad que uno tenga, Dios va a hablarnos en esta noche. Y espero que ponga mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, el pueblo de Él. Hijos, Efesios 6, versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Son varias las preguntas que debemos hacernos en esta noche, preguntas a la luz de lo que hemos leído, y son varias las respuestas que vamos a recibir en esta noche de parte de Dios. Según Efesios capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 y Colosenses 3:20, la primera pregunta sería, ¿cuál es el deber primordial o esencial que tienen los hijos hacia los padres? ¿Cuál es el deber esencial o primordial que un hijo debe tener hacia sus padres? Según el capítulo 6, versículo 1 de Efesios y Colosenses 3, versículo 20. La respuesta en ambos versículos es la misma. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Ambos versículos dicen exactamente lo mismo. Mi primer deber, nuestro primer deber
como hijos que debemos tener hacia nuestros padres es obediencia. Y esta palabra obediencia se traduce literalmente como estar bajo una voz. Estar bajo una voz. La idea que este término transmite es oír con atención al que está con autoridad sobre nosotros. La intención de un hijo es oír con atención y con el propósito de querer obedecer lo que el padre le está pidiendo. Esa es la idea que el texto está transmitiendo. La intención de ponerle atención a mi padre, pero con el propósito de querer obedecer todo lo que mi padre me está pidiendo. Los hijos deben colocarse bajo la voz de sus padres. La voz de sus padres es una voz de autoridad y con el propósito no solamente de oírlo, no solamente te entendí, no solamente te comprendí, sino con el propósito de querer obedecer lo que mi padre o tu padre te está pidiendo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. No puede haber obediencia cuando no se pone atención a lo que un padre nos está diciendo. También no puede haber obediencia de un hijo hacia su padre si el hijo no reconoce, no acepta y no le interesa reconocer la autoridad de su padre. No podría haber obediencia ahí. De hecho, no podría haber ni atención si yo inmediatamente no reconozco, no acepto la autoridad de mi padre. Cuando Dios dice que los hijos deben obedecer a los padres, está implícito en el texto que los hijos van a ponerle mucha atención a lo que un padre les va a decir. Y está implícito también en el texto que cuando un papá le habla a su hijo, tiene que hablarle claramente, directamente a él. Ser específico con lo que el papá quiere de su hijo, para que el hijo pueda oír con atención y pueda obedecer con atención. Amén. Además, cuando los padres hablan, el texto está implícito esto, cuando sus padres hablan, inmediatamente, como hijo, debo poner atención a la voz de la persona que me está hablando, porque la persona que me está hablando, que se está dirigiendo a mí, son mis padres, y debo inmediatamente ponerme bajo la voz de su autoridad. Eso significa, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Cuando un padre habla, cuando un papá se dirige a un hijo, el hijo inmediatamente deja de hacer lo que está haciendo para poder dirigirse a su padre. Dígame, Señor, ¿qué quiere de mí? Inmediatamente. Eso significa, hijos, obedecer a vuestros padres. Hijos, obedecer en todo a vuestros padres. Me coloco voluntariamente bajo la voz de autoridad de mi padre. Me coloco bajo su voz y atentamente voy a escuchar lo que mi padre quiere decirme, pero con la intención de querer obedecerlo, de querer hacer exactamente lo que él me está pidiendo. Miren, abran su Biblia en Proverbio, que ese es el sentido de oír. Proverbios capítulo 1. Siempre aparece la palabra oye.
Mira el 8:1. Oye, hijo mío. Versículo 10. Hijo mío. Versículo 15. Hijo mío. Capítulo 2, verso 1. Hijo mío. Capítulo 3, verso 1. Hijo mío. Capítulo 4, verso 1. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre. Capítulo 5, verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres fiador. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones. Hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Pero el oye es con la intención de que el hijo va a poner atención y que el hijo va a obedecer las razones, el mandamiento, la enseñanza de su padre. Por eso se repite una y otra vez, oye, hijo mío, escucha, hijo mío. Es la misma idea. Oye con atención, pero oye con el propósito de obedecer a tu padre. Amén. 2. Volvamos a Efesios capítulo 6. Versículo 2. ¿Cuál es el segundo y gran deber que los hijos deben tener hacia sus padres? Según el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Una segunda cosa que Dios pide de los hijos es que estos no solamente muestren obediencia, sino que muestren respeto, honra y honor a sus padres, que son dos cosas diferentes. Y lo voy a explicar después. Una cosa es obedecerlos y otra cosa es honrarlos y respetarlos y darles el honor que ellos se merecen. Honra a tu padre y a tu madre. Pablo está citando uno de los 10 mandamientos que dice honra a tu padre y a tu madre en Éxodo capítulo 20. Ese es el mandamiento que Pablo está citando. La palabra honrar tiene el sentido en el Nuevo Testamento de algo pesado y de algo que tiene valor. La palabra honrar tiene el sentido de algo que tiene mucho valor y que tiene mucho peso para la persona. Ejemplo, Apocalipsis capítulo 4. Ejemplo. En Apocalipsis 4, versículo 11, se le da honra, se le da respeto a Dios el Padre porque creó todas las cosas. Miren el 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y uno podría preguntarle a la iglesia, ¿Dios el Padre es digno de recibir la honra? En el capítulo 5, el que recibe honra, en el capítulo 5, verso 12, no es el Padre, sino es el Hijo, el Cordero. Dice el 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, ¿tiene valor para usted el nombre sagrado de Dios? ¿Tiene valor para usted? ¿Tiene peso para usted? ¿Tiene importancia para usted la palabra de nuestro Dios? De la misma manera, el nombre de mi Padre y el nombre de tu Padre merece ese respeto
y es honor. Y de la misma manera, la palabra de tu padre, la palabra de tu madre, tienen la misma importancia. Eso significa honrar, eso significa respetar. Que el nombre de mi padre lo respeto y lo que él dice para mí tiene valor, tiene importancia. Considero lo que él me dice. Eso significa honrar. Ningún hijo debe tomar el nombre de su padre o de su madre superficialmente, livianamente o ligeramente. Ningún hijo debe tomar superficialmente, livianamente, la palabra de un papá, la palabra de una madre. Cuando no se está honrando a Dios, se le está deshonrando, se le está despreciando. De la misma manera, cuando no se está honrando a padre y a madre, se le está deshonrando, se le está despreciando a ellos. Tomar el nombre de los padres como poca cosa, tomar sus palabras sin importancia, sin valor, tomar la palabra de un papá, de una mamá como algo molestoso, eso es deshonrarlo, eso es despreciar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando los hijos no respetan a sus padres, seguramente no respetarán otras autoridades establecidas por Dios. Si no respetan a su padre y a su madre y no están bajo su autoridad, no esperes que van a respetar otras autoridades que están en este mundo. De hecho, lo puedo afirmar, si no respetas la voz de tu padre, si no respetas la voz de tu madre, seguramente nunca vas a respetar la voz de tu padre que está en los cielos. Porque si no respetas a tu padre y a tu madre, ¿a quién ves? ¿Cómo vas a respetar y honrar la voz de tu padre que está en el cielo, a quien nunca has visto? Por esta razón, Pablo habla de este mundo como una sociedad corrompida y pervertida en todos sus niveles. Porque si hay algo que se ha perdido en este mundo, si hay algo que se ha perdido en el hogar, si hay algo que se ha perdido en la sociedad, es el respeto, es la honra que merecen las personas, especialmente tu padre y tu madre. Ejemplo, mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 30. Dice Pablo, Romanos 1, 28. Y como ellos, los gentiles, que conocieron a Dios pero no lo glorificaron como a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y, dígalo, al mismo nivel que un adúltero, que un fornicario, que un traidor, que un blasfemo, están los desobedientes a los padres. Al mismo nivel. Están en la misma lista. Están en la misma categoría. El homosexual, el adúltero, el fornicario, el idólatra, el soberbio, el orgulloso, está en la misma lista el desobediente a los padres. Es un síntoma, es una evidencia del pecado que se lleva en el corazón. Mire 2 Timoteo
2 Timoteo 3. Versículo 1 al 5. Este pasaje habla del carácter pecaminoso de los hombres de los postreros días. Si los días son malos y son terribles, es por esto. Veamos lo que dice el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos terribles. ¿Y por qué son terribles los tiempos? ¿Por qué son peligrosos? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y... Ahí está. Hermanos, ¿qué piensa usted de las personas que cometen adulterio, fornicación, que son idólatras, que son murmuradores, son mentirosos, son engañadores? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué piensa de aquel hijo que es desobediente a sus padres, que no honra a sus padres, que no respeta a sus padres, que no le pone atención a sus padres? ¿Qué piensa? Nos escandalizamos por el adúltero, por el fornicario, por el idólatra. Nos escandalizamos por el soberbio, el orgulloso y el murmurador. ¿Y qué hay de aquel hijo desobediente a su papá y a su mamá? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con ellos? Dios los pone en la misma lista. Los pone en la misma lista, no los separa de esa lista. En el Antiguo Testamento, Dios pronunció maldiciones sobre el hijo que se acuesta con la mamá. Dios pronunció maldiciones sobre un hombre que se acuesta con su bestia, con su animal. Dios pronunció maldiciones en esa misma lista de los que son idólatras. Y en medio de esa lista del que se acuesta con su mamá y que el que se acuesta con la bestia, están los desobedientes a los padres, en esa misma lista. Dios pronunció una maldición sobre ellos también. Y usted me dirá, como miembro de la Iglesia de Cristo, pero eso es del pacto antiguo. Eso es de la ley de Moisés. Pero quiero decirte que Dios sigue pensando exactamente lo mismo de los desobedientes a los padres. Exactamente Dios piensa lo mismo. Y si quieres saber un poco más qué piensa Dios de un hijo que no honra a su papá, de un hijo que no obedece a su padre, mira, Proverbios 20, versículo 20. ¿Lo encontró? Proverbios 20, verso 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagina esta situación. En Lexington, Kentucky, yo la viví en parte. Entramos a una caverna totalmente oscura. Cada visitante llevaba su lámpara encendida, su luz encendida. Y en el tour, al medio del tour, hacen apagar todas las luces.
y yo no veía mi mano. Y quedamos completamente en oscuridad. Agrégale a eso algunos ruidos por alrededor tuyo que se pasean para allá y para acá. Agrégale a eso que sientes en tu espalda la presencia de alguien haciéndote así. ¿Es terrorífico eso? Así de terrorífico ve Dios cuando un hijo maldice a su padre y a su madre y no lo obedece y no lo respeta. La vida de ese hijo, la vida de esa hija va a ser solo oscuridad y desgracia para él. Verso 20. Al que maldice a su padre o a madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 30, versículo 17. Es interesante este versículo, porque no habla del oído, sino que habla ¿de qué? Del ojo. Es interesante. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Wow. Lo interesante de este texto es que la deshonra, el desprecio del hijo, es un desprecio, una deshonra interna de la mente y del corazón. Casi siempre el desprecio de un hijo es a espalda de los papás. Casi siempre. Es un desprecio, es un murmurar a espalda de ellos. Pero Dios ve en el corazón de ese hijo, cuando en su mente y en su corazón ese hijo desprecia a su papá y murmura contra su papá y piensa mal contra su papá. Dios ve eso. Ese desprecio del corazón, esa murmuración de la mente. Cuando una persona, no verbalmente, sino en el corazón, hace lo que su papá le pide, obedece lo que su papá dice, pero se va regañando, murmurando, maldiciendo, hablando mal, este viejo, esta vieja. Dios ve eso. Dios ve esa intención. Pudiste haber hecho lo que Dios, lo que tu papá te pidió, pero lo hiciste regañando, lo hiciste murmurando, lo hiciste hablando mal de tu papá. Cuando una persona actúa así, versículo 18, versículo 17, la segunda parte, dice, los cuervos, vamos a leerlo completo para no perder la idea, verso 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En el Antiguo Testamento, no enterrar a un cadáver, no darle sepultura a un cadáver, era una deshonra, ya que las aves de rapiña, los buitres, las aves de carroña, venían y comenzaban a comer y a devorarse ese cadáver que no tuvo sepultura. ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo suena eso? Que tú puedas ver a aves de rapiña, a buitres, comiéndose un cadáver, los ojos, la oreja, la lengua y la cara y todo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo suena eso? Horrible. ¿Sí o no?
Así ve Dios al hijo que desobedece y deshonra a su papá y a su mamá. Así Dios lo ve. Los cuervos te comerán vivo. Así Dios ve la cosa. Los hijos que obedecen a sus padres, pero en su corazón van regañando, murmurando y maldiciendo, no están honrando a sus padres. Y Dios lo ve. El ojo encarnecedor. El que hace todo lo que su padre dice, pero murmurando, regañando, hablando mal de su papá y de su mamá. La actitud del corazón para obedecer es tan importante como la obediencia misma. Amén. ¿Está contento, no? Sí. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando Pablo dice en Efesios, hijos, obedecer a vuestros padres, y cuando Pablo dice en Colosenses, hijo, obedecer a vuestros padres, la palabra hijo literalmente significa el que fue engendrado. Y uno puede preguntarse en esta noche, y es obvio, ¿usted apareció de la nada o a usted lo engendraron? Los hijos que fueron engendrados deben honrar a sus padres. Honrarlos, según Timoteo, económicamente. Mi mamá no puede estar pasando frío. A mi mamá no le pueden faltar las medicinas. A mi mamá no le pueden faltar las cosas necesarias, porque ella fue la que me engendró, la que me trajo a este mundo. Fue el instrumento que Dios usó para que yo viniera a este mundo. La mamá no puede pasar necesidades de ningún tipo, porque ella fue la que te engendró. Porque si tu mamá, si tu papá están pasando necesidades económicas, el texto en Timoteo tiene que ver con la economía. Cuando tu madre y tu padre están pasando necesidades económicas, nos estamos colocando en una posición que tuvieron los fariseos en el tiempo de Cristo. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús dijo, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y los fariseos dijeron, Escolván, mi ofrenda es a Dios. Los fariseos dijeron, papito, mamita, nos gustaría ayudarte. Nos encantaría ayudarte. Pero este dinerito es una ofrenda para Dios. Así que, lo siento papito, lo siento mamita, no te podemos ayudar. ¿Cómo se justificaron? ¿Cómo pusieron pretextos? ¿Cómo pusieron excusas? Y se excusaron en la religión, se excusaron en la ofrenda, se excusaron en la adoración para no ayudar a su mamá y a su papá, para no honrar a su papá y a su mamá. Uno de los pecados más serios que yo veo en el Nuevo Testamento
es cuando un hijo, es cuando una hija le cierran su corazón para no amar a su papá, para no amar a su madre. Le cierran el corazón a sus padres para no ayudarlos económicamente. No hay peor pecado que cerrarle el corazón a un papá y a una mamá necesitados. Volvamos a Efesios capítulo 6, por favor. Según Efesios capítulo 6, verso 1, y Colosenses capítulo 3, verso 20, ¿cuál es la base para obedecer y honrar a nuestros padres? ¿Cuál es la base? Dice el 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedecerlos en el Señor. Ahí está la base, en el Señor. Colosenses 3:20, porque esto agrada al Señor, porque esto le agrada a Dios, porque es la voluntad del Señor. Cuando los hijos obedecen y honran a sus padres, están dándole honor al Señor, están haciendo la voluntad de Dios. Mi obediencia a mis padres, mi honra a mis padres es una respuesta a Cristo, porque a Él quiero honrarlo, porque a Él quiero darle la gloria. Amén. En el Señor, porque esto agrada al Señor. Tiene que ver con nuestro Señor. ¿Por qué hay tanta deshonra de los hijos a los padres en el día de hoy? ¿Por qué hay tanta deshonra de ciudadanos de un país con las autoridades? ¿Por qué hay tanta deshonra de los empleados con sus jefes? ¿Por qué hay tanta deshonra en los matrimonios y en las familias de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué nadie respeta a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué nadie honra a nadie? Los ciudadanos no honran a sus autoridades. El marido no está honrando a su esposa. Los hijos no están honrando a sus padres. Los empleados están deshonrando a sus jefes. ¿Por qué tanta deshonra? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el logos, la palabra, no está presente. La palabra logos viene de una palabra que nosotros conocemos como lógico, ordenado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada. Pero cuando Dios comenzó a hablar la palabra, la tierra comenzó a ordenarse. Y todo lo que Dios hablaba y todo lo que Dios hacía era bueno en gran manera. Solo con la presencia del Logo, todo se ordena en la tierra. Cuando el Logo, cuando la palabra no está presente en una sociedad, no está presente en una familia, en un matrimonio, cuando el Logos, cuando la palabra de Dios, cuando Cristo no está presente en una sociedad, en una iglesia, en una familia, en un matrimonio, todo eso es desorden, todo es un caos, todo es confusión. Pero cuando el Logo aparece, cuando la palabra hecha carne aparece, todo se ordena, todo se hace decentemente y con orden. Cuando Dios se hace presente en un hogar, en un matrimonio, en una familia, todo se hace decente, todo se hace con orden. Llega el respeto, llega la honra en el hogar. Cuando Dios se hace presente, los ciudadanos
respetan y se someten a las autoridades. Cuando Dios se hace presente, el empleado respeta a su jefe. Los alumnos respetan a sus profesores. La iglesia respeta a sus pastores. Las esposas respetan a sus maridos. Los esposos respetan a sus esposas. Y los hijos respetan y honran y obedecen a sus padres. Con la presencia de Jesucristo, todo se ordena, todo se arregla, todo cambia. Con la presencia de Cristo, todo se transforma en una sociedad, en una familia, en una congregación. Necesitamos la presencia del Logos, la presencia de Dios, para que nos podamos honrar y respetar. Especialmente los hijos hacia sus padres, especialmente. La presencia del Logos. Ahora, ¿por qué Dios insiste tanto en el respeto, en la honra, en la obediencia, en sométanse, honren, obedezcan? ¿Por qué Dios habla tanto de que hay que respetar, que hay que obedecer, que hay que someterse, que hay que honrar? ¿Por qué? ¿Qué es lo opuesto a la honra? ¿Qué es lo opuesto a la obediencia? ¿Qué es lo opuesto al sometimiento? ¿Qué es lo opuesto al respeto? ¿Qué es lo opuesto al orden? Caos, reverdía, desobediencia, orgullo, desorden. Porque hay mucho desorden, hay mucho caos, hay mucha confusión, hay mucha reverdía, hay mucha desobediencia, especialmente de hijos hacia sus padres. Hay mucha irreverencia. ¿Qué es lo que provocó en el cielo una guerra entre Miguel y sus ángeles contra la serpiente y sus ángeles? ¿Qué provocó esa guerra? Hubo una reverdía, hubo una rebelión, hubo un caos allá en el cielo. ¿Qué es lo que provocó la caída de Adán y Eva? Se rebelaron, se desobedecieron. Nosotros necesitamos la presencia de Jesucristo, porque hay mucho desorden, hay mucha reverdía, hay mucha confusión y hay mucha desobediencia en los hijos de ahora hacia sus padres. Es porque no está presente Dios. Por eso hay hijos que viven desordenadamente. Por eso hay hijos atrevidos. Por eso hay hijos ingratos. Por eso. Necesitamos la presencia de Dios. Y especialmente, amados hermanos, hay muchos hijos que le están causando mucho daño a la iglesia de Cristo. ¿Saben cuándo? Cuando estos hijos que asisten a la iglesia, que estudian la Biblia, que se han bautizado, tienen padres inconversos, tienen padres incrédulos. Y con sus padres incrédulos, inconversos, son desobedientes, son insolentes y son atrevidos. Con su padre incrédulo, con su padre que no es de la iglesia. Y yo quiero decir en esta noche, nuestros padres merecen todo nuestro respeto, toda nuestra obediencia y toda nuestra honra, sean cristianos o no sean. Vengan a la iglesia o no vengan. Merecen el mismo respeto, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y punto. No dijo si tu papá es bueno o es malo, es creyente o incrédulo. Solo hónralo y respétalo todos los días de tu vida.
No podemos estar todo el tiempo discutiendo, respondiendo a nuestros padres, menospreciándolos. Especialmente si son incrédulos. Ellos merecen el mismo respeto, la misma honra, porque son tus padres. Amén. ¿Qué es lo que debe mover a un hijo para que obedezca y honra a sus padres? Efesios 6:1, Colosenses 3:20. ¿Qué es lo que debe mover? ¿Qué nos debe motivar a obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres? En el 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y aquí está la motivación. ¿Cuál es? Porque esto es justo. ¿Y cuál es la motivación en Colosenses 3:20? Porque esto agrada al Señor. Eso es lo que me motiva. Porque es justo y porque esto agrada al Señor. Si los hijos quieren agradar al Señor, si los hijos quieren hacer lo justo delante de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Nuestros padres nos dieron la vida, decidieron tenernos y traernos a este mundo. Y gracias a Dios que mis padres y tus padres no decidieron abortarte y matarte en el vientre. No decidieron eso. No decidieron abortar y matarte en el vientre. Decidieron tenerte y estás aquí sentada en esta noche. Nuestros padres se desvelaron. Y yo tengo uso de razón que se desvelaron para abrigarnos, para cuidarnos cuando estábamos enfermos. Fueron ellos los que nos llevaron a urgencia, a un hospital, por nuestra fiebre, por nuestros vómitos, por nuestra tos. Fueron ellos los que madrugaron para traernos el pan diario a nuestro hogar. Fueron ellos los que se sacrificaron para darnos educación. Y muchas veces dejaron de comer pan para que comiéramos nosotros. Y todavía me acuerdo que muchas veces ellos fueron los que cambiaron nuestros pañales cuando nos ensuciábamos. Y se dieron el tiempo para que estuviésemos limpios. Son ellos los que derramaron lágrimas por nosotros. ¿Es justo que obedezcamos y honramos a nuestros padres? Sería muy injusto si no lo hiciéramos. Sería muy injusto. ¿Y sabes por qué es justo que honremos y obedezcamos a nuestros padres? ¿Sabes por qué es justo? Porque nuestro Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Porque nuestro Dios quiere que lo hagamos. Muchos jóvenes me preguntan, hermano Pedro, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Ahora tiene la respuesta. Obedece a tu padre en todo, honra a tu padre y cuida de tu padre y de tu madre. Esa es la voluntad de Dios para ti. Amén. Obedecer y honrar a los padres es un mandamiento con promesa en esta vida. Volvamos a Efesios 6, por favor. 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, el mandamiento con promesa se conecta con la tierra prometida.
Si en el Antiguo Testamento honrabas a tu padre y a tu madre, la promesa era la tierra prometida. Ibas a vivir muchos años en la tierra prometida. Pero esta promesa ahora se encuentra en el nuevo pacto para la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué significa esta promesa para nosotros? Dios está prometiendo una bendición. Hay una bendición, hay una promesa para aquel hijo que honra a su padre, que respeta a su madre, que obedece a sus padres. Hay una promesa. La promesa te irá bien, serás de larga vida. Y pienso que la única vida que vale la pena vivir aquí en esta vida, la única vida que vale la pena vivir en la eternidad, es la vida que Dios nos ofrece. La única vida que importa y vale es teniendo todo el tiempo la bendición del Señor. Consejos para finalizar. Quiero dar algunos consejos que son muy importantes, hermanos. Para terminar, vamos a Proverbios, por favor. Vamos a terminar con el libro de Proverbios. En el capítulo 1 encontramos a un papá dándole instrucciones, dándole un consejo a su hijo, diciendo en el 1, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 10, otro consejo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Versículo 25. Mira, hermanito, mira la respuesta de ese hijo. La respuesta de él. ¿Qué hizo ese hijo con el consejo? Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Desechaste mi consejo, hijo. No quisiste mi reprensión. No quisiste mi enseñanza. Versículo 30, 1:30. Mira la respuesta. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hijo, escúchame, y tú no me escuchaste. No recibiste mi consejo, no recibiste mi enseñanza. Te creíste más listo que yo, te creíste más sabio que yo, te creíste saber más que yo. Y no recibiste mi consejo, mi enseñanza, mi instrucción. Escúchame, hijo mío, y tú no me escuchaste. No escuchaste ni a tu madre, ni me escuchaste a mí. Y el resultado final de un hijo que no quiso escuchar a su papá y no quiso escuchar a su mamá. El resultado final, capítulo 5. Versículo 11. Hay un final para el hijo. El final de la lámpara que se oscurece, el final de los cuervos que comen. Hay un final para un hijo. Que no quiso escuchar a su papá, que no recibió el consejo de su mamá. Dice el versículo 11, hablando de ese hijo que no quiso oír. Y gimas al final vas a gimir, al final vas a lamentarlo. Cuando se consuma tu carne y se consuma tu cuerpo, vas a lamentarlo, vas a derramar lágrimas y vas a decir en tu cama, de tu casa, de tu hospital, vas a decir en un momento, versículo 12, y digas,
cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Ya el niño es grande y ya lo está lamentando. ¿Cómo pude haber aborrecido el consejo? ¿Cómo pude menospreciar la reprensión de mi papá, de mi mamá? Versículo 13. No oí la voz de los que me instruían. No escuché a mi padre. No escuché nunca a mi madre. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Nunca les puse atención. Nunca los tomé en serio. Nunca los respeté. No solo vas a lamentarlo en esta vida, sino que lo vas a lamentar en la eternidad. Y no al lado de tu padre y no al lado de tu madre. Lo vas a lamentar. Quiero pedirte, por favor, acércate a tus padres. Llámalos si no están aquí, escríbeles, visítalos. Y por favor, dale muchas gracias a tus padres por lo que hicieron por ti y por lo que todavía están haciendo. Si no estás obedeciendo y honrando a tus padres, acércate a ellos y pídele perdón. Y dile, papá, lo siento. Perdóname, papá. Y te doy gracias por haberme engendrado. Te doy gracias por haberme aconsejado, por haber cuidado de mí. Demos gracias a Dios en esta noche por nuestros padres. Honrémosle, obedezcámosle, cuidemos de ellos y acerquémonos a darle un beso y un abrazo si están con nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanito.